8 de la mañana con 33 minutos, amigos, como lo anticipamos, está con nosotros en nuestros estudios el doctor Juan Francisco Román. Él es el liquidador de la empresa coordinadora de empresas públicas, la empresa EMCO, que fue creada hace varios años atrás precisamente para coordinar con las empresas públicas. Pues bien, esto dentro de la arquitectura jurídica del país se ha considerado que es una empresa que está de más. Hacia finales del año anterior se decidió su liquidación, el tiempo ha transcurrido en temas legales y a partir de mayo de este año se inició el proceso de liquidación que acaba de concluir, es decir, ya no existe la empresa coordinadora de empresas públicas, ha sido liquidada y todos sus bienes y sus responsabilidades han sido trasladadas hacia otras instituciones del sector público. Esto en detalle nos va a comentar el doctor Juan Francisco Román, que es el liquidador de EMCO. Doctor Juan Francisco Román, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, el decreto ejecutivo 184 del presidente, después de su reforma en el decreto 200, lo que mandaba es a liquidar y extinguir la empresa, primero lo uno, después lo otro, y dio un plazo de 3 meses, ¿no? Con esto también, objetivamente, lo que se hizo fue primero un análisis de factibilidad de la liquidación, como lo manda la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y posterior se pidió el presupuesto, más o menos son $1.100.000, y el Ministerio de Finanzas lo que hizo fue ya entregar ese presupuesto y posterior ya el directorio nos eligió a mí y a mi equipo para poder liquidar la empresa en 3 meses, que es la liquidación más rápida que he tenido en empresas públicas. Seguro que sí. 1.100.000 ¿para qué? ¿Para salarios y qué más? A ver, ahí lo que tenemos es que teníamos que entregar activos, pasivos y derechos litigiosos a la presidencia, solo a la presidencia respecto a EMCO, ¿no? Entonces, el presupuesto que tiene ahí es un proyectado de lo que se tiene que pagar. Primero en indemnizaciones, que es el costo más grande que tiene esta liquidación, a personal. Hay personal dividido en personas con situación de embarazo. Hay personas que la ley les protege, dicho sea de paso. Así es, hay una compensación ahí por la terminación de estos contratos, siempre y cuando no sean de libre remoción y no sean directores, gerentes, etcétera. Y por otra parte tenemos los catastróficos y las personas con enfermedades catastróficas, y los discapacitados. Que hay que darles una consideración adicional a la de un empleado en general. Claro, por ejemplo, había el caso de una persona que llevaba desde el inicio de EMCO, son 9 años, más la compensación de 18, son 9 salarios más 18 salarios, esa es la compensación global que tenía, y los valores de 13º y 14º, ¿no? Entonces, habían liquidaciones de 40.000 y habían liquidaciones también hasta de 60. ¿Cuánto personal tenía EMCO? A ver, cuando nosotros asumimos el cargo estábamos con 38 personas, ¿no? Esto es a corte de mayo. Cuando hicimos el cambio de la estructura, evidentemente la estructura tiene que cambiarse de una empresa en negocio a una empresa en liquidación, donde se cambia el objeto, la misión, la visión y también el personal. Entonces lo redujimos hasta 19 personas con las que terminados, incluyendo el liquidador, que sería yo, ¿no? Ellas se quedaron hasta el final. Ellos se quedaron hasta el final y a ellos se les dividieron en las personas que tenían enfermedades catastróficas, justamente para cumplir con la ley. Ok, ahí está parte del 1.100.000 de presupuesto para cerrar EMCO. ¿En qué más se utilizó ese valor, doctor? Bueno, ahí teníamos que contratar, por ejemplo, para tema de bienes, de un perito. Habían contrataciones ínfimas que teníamos que hacer, perito para hacer todas las gerencias de 9 años, no quisieron ingresar estos bienes que eran de la anterior EPI y otras entidades públicas que se fueron extinguiendo y que fue asumiendo estos activos la empresa. Entonces también lo que hace el liquidador es organizar todo lo que no hizo las anteriores administraciones. Claro, hacer lo que no hicieron los otros. Exactamente. Entonces, los procesos son bastante largos. Lo que hicimos fue maratónico de hacer el peritaje, hacer la contratación. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el tema de contratación de
de peritos. De ahí tenemos también el tema de los estibadores, de las personas que transportan, las cajas que se tenían que hacer para cumplir con la normativa. Que son contratos ocasionales, digamos. Son contratos ínfimos, que se hacen por medio del sistema de contratación pública. Y finalmente a los bienes los dividimos en 3 inventarios. El inventario que lo revisó Presidencia para que se lo lleven, un inventario que tuvimos para enviar al Ministerio de Educación según el reglamento, y otro que ya era básicamente todo lo que estaba destruido, que se mandó a chatarrizar, y esa chatarrización generó un ingreso a EMCO más o menos de unos $2,000, ¿no? Vamos en orden entonces, a ver, cuando se liquida una empresa, en este caso pública como EMCO, hay activos y también hay pasivos. En otras palabras, hay dineros que se pueden recoger de la venta de terrenos, oficinas, lo que fuese, y también se heredan deudas que tenía esta institución pública si las tenían. Eso tiene que hacer el liquidador. Así es. Cuéntenos cómo recibió la empresa coordinadora de empresas públicas en cuanto a ingresos y pasivos. A ver, lo que Activos tenemos y aquí, pasivos. lo que tenemos en la EMCO es que esta no es una empresa como las otras. Esta es como una holding de empresas públicas. Ajá. Entonces, per se no vendía nada. Per se tampoco compraba algo. Lo que daba era un servicio de coordinación. Una holding propiamente dicha, donde era parte de todos los directorios de las empresas No públicas. tenía activos a su cargo. Entonces no tenía pasivos. Pasivos no tenía. El único pasivo es el laboral. ¿Ya? ¿Qué pasaba De con acuerdo. esto? En 9 años venían personas, por ejemplo, los funcionarios que eran parte del equipo de este señor Luque, nunca entregaron toda la documentación para que se le pague sus indemnizaciones. Se tiene que provisionar esa plata y es un pasivo laboral, ¿ya? Y esa plata se calcula y se entrega a Presidencia con las carpetas, ¿no? Para que en el caso de que venga el trabajador a reclamar lo que no ha cumplido su documentación de rigor, si la completa, ya el Estado le tendría que pagar. De ¿no? acuerdo. Entonces, los pasivos básicamente son por temas laborales. Laborales, sí. Hicimos un llamamiento de acreedores por prensa, hicimos por la red social X y también por la página web de EMCO, haciendo un llamamiento a todos los acreedores en el caso de que tengan alguna deuda por cobrar de EMCO y no se presentó nadie, ¿no? Porque de por sí la empresa no es como una Petro, no es un Ferrocarriles. ministerio tampoco. Exactamente, entonces de por sí no había mayor deuda, ¿no? ¿Qué pasó con los activos? Seguramente tenía oficinas, un edificio a su cargo. A ver, lo que teníamos en EMCO era una oficina en la plataforma gubernamental que era alquilada a inmobiliario. Por lo tanto, terminamos anticipadamente Se termina el contrato y listo. Así es. Teníamos como 4 carros, que era para mí innecesario tener tanto carro. Los devolvimos a la Presidencia. Y teníamos una bodega con bienes, ¿no? Bienes que se fueron comprando para los fines administrativos de la empresa. Estábamos hablando de unos 1,800 bienes. Eso se inventarió. ¿Qué tipo de bienes? ¿Bienes muebles? Bienes muebles de oficina. Bienes muebles de oficina, computadoras que ya no se utilizaban y de por sí bienes arrumados ahí en la bodega. Esa bodega también era una bodega alquilada, entonces se hizo también la terminación de estos temas. ¿Y esos bienes pasaron a inmobiliar? Se termina, es como un alquiler. Se termina el alquiler. Me refiero a los bienes muebles. A ver, los bienes muebles se dividen en 3. No, los bienes muebles que se entregaron a Presidencia, que eran los que estaban en mejor estado. Los que estaban en un estado aceptable al Ministerio de Educación, siguiendo el reglamento. Entonces se les llamó al Ministerio de Educación, vinieron las zonales, escogieron las cosas y nos dejaron un sobrante que eran los de mal estado. Y los de mal estado lo que se hizo fue destruir y chatarrizar y se adquirió ingresos sobre la base de eso, ¿no? De acuerdo. Entonces ahí se totaliza todo el inventario que se tenía de bienes, ¿no? Y eso fue algo más complejo porque había que hacer 1 a 1, había una contabilidad con un sistema un poco malo. Entonces lo que se hizo fue organizar muy, muy bien ese tema. De acuerdo, entonces es un récord los 3 meses, pero es una empresa que no tenía mayor complicación, como ya lo detalla el doctor Román, no tenía bienes inmuebles, por ejemplo, sino solamente muebles, y los pasivos son básicamente los laborales. ¿Qué fue lo que le ofreció más problema, doctor Román? El tema laboral.
el tema laboral. Primero por la inseguridad jurídica, ¿no? Lo que estamos hablando aquí es que en una liquidación todo el mundo tiene que ser liquidado, ¿no? Y hicimos un proceso de reubicación en la medida de lo posible a las personas que tenían nombramientos definitivos, los nombramientos permanentes, que tienen el componente financiero que se pasa a otra entidad. Claro, ¿cuántas personas se fueron a otras entidades? Estamos hablando de 5 personas. Solo 5. 5 okay. personas, Código del Trabajo y una persona con permanente. Y otras personas se acogieron a su liquidación. Y el resto eran personas con nombramiento ocasional. Provisional. Exacto, el provisional. Y las entidades no te reciben ese personal porque dicen yo no puedo elevar mi techo presupuestario y aparte no voy a traer una persona que ya no sé dónde ponerle. Entonces a esas personas se las mantuvo hasta el final y después finalmente se las liquidó. Y tenemos el tema de las mujeres embarazadas que tenían cargos directivos, tenían cargos de libre remoción, ¿no? Entonces tenemos sentencia, tenemos la ley de apoyo de cuidado humano, que lo que dice es en el cambio de la administración, usted tiene la potestad de liquidar sin pagar indemnizaciones, ¿no? Entonces, como tenía EMCO un montón de directorios, yo solo me quedé con 3. El directorio de cierre, el directorio jurídico y el directorio el director de finanzas, talento humano y bienes, ¿no? Y el resto tuve que liquidarlos. Entonces, eso provocó acciones de protección y por ahí una acción de protección que salió un poco rara por parte de un juez que le obligó a EMCO a recontratar en un proceso de liquidación para finalmente en la liquidación terminar otra vez todos los contratos, ¿no? Entonces, a la final lo que uno ve ahí en el riesgo es, primero, lo que dice la ley y lo que puede interpretar un juez constitucional. Lamentablemente, ¿no? Eso es lo que ocurre, y no solamente en estos temas administrativos, sino en los penales, que luce más grave a mirada de los ecuatorianos. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, cuidamos mucho la información también por si acaso exista algo sobrante de la investigación que está por este señor Luque. A la final nosotros lo que hicimos fue cerrar administrativamente la empresa y cuidar la información y pasar la presidencia. De acuerdo. A ver, entonces hablemos del tema Luque, ¿no? Porque ahí estuvo aquel funcionario que está ubicado en Argentina, si no me equivoco, con un proceso de extradición que todavía no se materializa y que ahí hay implicaciones de carácter penal y que la información que reposa en EMCO, en la administración de él, puede ser útil para el proceso penal, doctor Román. Claro, bueno, antes de la liquidación ya fue Fiscalía y revisó toda la EMCO, ¿no? Revisó todo. Es más, por eso toda la información que tiene la Fiscalía está dentro del proceso. Ahora, ningún corrupto, ningún ladrón deja huella, ¿no? Así es. Entonces, no reciben dinero con factura en claro, ese caso. La concentración del poder que tuvo EMCO fue justamente el gatillo para darle paso a este tipo de cosas. ¿Por qué? EMCO formaba parte de todos los directorios, ¿ya? De todas las empresas públicas. Entonces, tomaba decisiones respecto a no elegir al gerente, pero sí dar un certificado de idoneidad. Y ese certificado de idoneidad era el que permitía que alguien se posesione como gerente general. Y ese es el producto que este señor Luque a la final vendía. Entonces iba tras cámaras, se contactaba con las personas y decía, ¿quieres ir a tal lugar o tal lugar o tal lugar? Te cuesta tanto y yo te doy este certificado o este informe, ¿no? Entonces, una vez en la práctica les ubicaba en la gerencia de tal empresa. Exacto. Pero para efectos de la información, toda la información estaba cumplida, ¿no? Entonces, a ese efecto ya más bien es Fiscalía quien tendría que determinar. En efecto ya lo ha hecho y de ahí tendrá que seguir el proceso penal. O sea, la documentación relacionada a esta, digamos, emisión de favores para colocar en la gerencia de las diferentes empresas ya lo tiene a buen recaudo la Fiscalía. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que resta de aquí? ¿Se ha cerrado la empresa ya? ¿Se ha liquidado? ¿Qué es lo que falta, doctor Román? Bueno, ya está terminada. Se firmó la escritura pública de transferencia de activos pasivos y derechos litigiosos. Corresponde básicamente de la empresa ya
tener los respaldos necesarios para futuros eventos, por ejemplo, contingentes laborales, que es lo que ya le expliqué. Claro, por cierto, ¿hay juicios laborales en contra de EMCO? Había dos procesos que se hicieron por efectos de la liquidación, ¿no? Por efectos de la liquidación. Y finalmente puede surgir algún otro proceso. O sea, no está en última instancia esos dos procesos laborales. Recién iniciados. ¿Y esos los hereda quién? La presidencia. La presidencia de la República la directamente. Porque justamente el decreto lo que dice es pase a la presidencia. De acuerdo. Siempre hay un receptor, ¿no? Entonces eso quedaría, lo que del presupuesto que nos dieron, nosotros hemos sido lo más austeros posibles, por eso nos hemos encargado básicamente de trabajar hasta fuera del horario laboral para terminar con esto. Devolvimos casi $300,000 del millón 100,000. Del millón, y el resto provisionado son unos $400,000, que es, no se ha gastado esa plata, sino está ahí a buen recaudo para en el evento de que exista algún proceso laboral o algún proceso. En el caso de que no exista el proceso y prescriba alguna de estas acciones, ya esa plata termina siendo parte del proceso de ahorro de EMCO. Claro, ahora en la provisión de $400,000 quiere decir que en esos dos juicios laborales podría estar implicado ese valor. No $400,000 per se, sino, por ejemplo, tenemos todos los funcionarios de aquí a 9 años atrás que no cobraron su liquidación. Entonces eso se fue provisionando en cada uno hay personas con una liquidación de 2,000, de 4,000, de 5,000. Estamos hablando de una o sea, que tendrán que irse acercando paulatinamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay personas que tenía que firmarles el informe de paz y salvo el señor Luque. Y no llegaron a hacer eso. No les firmó nunca. Entonces tendrán que ir a hacer estas gestiones y acercarse a presidencia a decir, miren, ya tengo la información, y de esa provisión se va sacando, ¿no? Entonces, y el resto, los 300 y pico de miles de dólares, lo que pasó ahí fue los gastos de movilización, bienes, estibadores, peritajes y todo lo que se tuvo que hacer, y el pago de las indemnizaciones y de las liquidaciones del resto del personal. Estamos hablando de 38 personas que a la final terminaron siendo 19. Lo más difícil, doctor Román, dijo, fue el tema laboral, pero resumido en dos juicios que están pendientes en materia laboral y estas indemnizaciones que tendrán que irse cobrando paulatinamente cuando completen la documentación los antiguos empleados de EMCO. Claro, y asumimos también un reto, que es todas las decisiones financieras que no fueron tomadas por las administraciones anteriores. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el tema de encontrarse casi como 500 bienes botados en una bodega, sin hacer el peritaje, sin ingresarlos a la contabilidad, sin hacer un inventario propiamente dicho. Hay mucha indolencia, ¿no? Yo creo que las administraciones terminan concentrándose en más bien ver por sus propios intereses y no las de las instituciones. La gente no se duele de estas cosas, y lo que yo sí salgo otra vez sorprendido, porque yo soy abogado corporativo del sector privado y he hecho liquidaciones. Los salarios son salarios muy altos para personas con tan poca preparación. Los que tenían en EMCO. Claro, por supuesto. ¿De qué promedio hablamos, doctor? Estamos hablando de $2,500, $3,000, wow, hasta algunos llegando a $3,800. Son personas con una instrucción básica. Cuando yo hago el comparativo de una persona con esa responsabilidad en el sector privado, la diferencia es 3-1, a veces hasta 4-1, ¿no? Seguro que sí. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es más bien ser lo más austeros posibles, mantener en lo posible el trabajo eficiente y eficaz sin perder el rumbo, y también no tener la costumbre de otras liquidaciones que duran 4, 5, 6 años, porque también a veces las personas se engolosinan también con el poder público, ¿no? Claro, los liquidadores son los nuevos gerentes de tal o cual institución, y entonces estar en esa posición, cobrar un salario y seguir postergando es un gran negocio, pues. Claro, por supuesto. Entonces lo que nosotros más bien hicimos es una hoja de ruta muy estricta, con reuniones casi semanales de avances, con auditorías internas, para cumplir en la medida de lo posible en menos tiempo, ¿no? Entonces llegamos casi a los 2 meses y medio para terminar la liquidación con un ahorro bastante eficiente, y entrar y salir del sector público más bien es para
no servirse del Estado, sino servir al Estado en la medida de lo posible. Bueno, eso es lo ideal, pero no siempre se cumple, por desgracia. ¿Cuántas personas formaron parte de su equipo para ayudarle a la liquidación y cierre definitivo de EMCO? A ver, yo traje de mi equipo, de mi estudio, traje 2 personas. Un director legal, que básicamente yo no me podía encargar de lo legal, sino más bien el director, y mi abogada junior, que es básicamente la persona que me llevaba todo el tema. El resto yo lo mantuve, ¿por qué? Por la memoria histórica de la empresa. Hicimos un buen equipo de transición. Mantuve 2 directoras que formaban parte de EMCO, y estas personas tenían sus operativos que sumaban entre todos 19 personas, que es un equipo bastante austero para los equipos que yo he visto para liquidaciones mucho más pequeñas como estas, ¿no? Bueno, y a la vez esas personas sabían dónde estaban las cosas, son los que tenían la memoria de la institución de 9 años de vida, ¿no? Claro, hay que ser muy cuidadosos ahí también, hay que ser muy cuidadosos de también los intereses propios de las liquidaciones y también de los trabajadores, y es que se paguen cierto tipo de liquidaciones, que se hagan cálculos. Nosotros hicimos una revisión de los cálculos que se habían hecho, entonces eso también... ¿Y hubo distorsiones o no? Sí habían unas distorsiones, pero por mala asesoría de anteriores asesores jurídicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a personas con enfermedades catastróficas que no tenían discapacidad, se les había calculado una indemnización de discapacidad, que estamos hablando de 18 salarios. Que es mayor, claro. Que es muchísimo más alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no traían el carnet de discapacidad, nosotros no podíamos pagar esa liquidación, ¿no? Y esas distorsiones sí sumaban a que se había hecho una proyección también un poquito más inflada en el tema de liquidaciones, que eso es lo que más nos cuidamos. Y el resto también, más bien, es producir un acuerdo también con las otras entidades para las reubicaciones, que se les mandó en compendios de todos no solo de las personas que se tenían que reubicar, sino de todo el personal, para ver si las instituciones los querían acoger. Los recibían, ¿no? Claro. Estas 5 personas, ¿a qué entidades fueron las que finalmente pudieron reubicarse? La gran mayoría a empresas públicas, ¿no? Se fueron a empresas públicas. Tenemos a Transelectric, tenemos a Selec, y ellos fueron los que concentraron también las solicitudes, ¿no? Y el resto se les trató de reubicar, hablamos también con los ministerios directamente para no dejar las personas también sin trabajo, pero también el proceso en el sector público tiene que ser perfecto, ¿no? Y tiene que ser revisado. Entonces no se puede contratar a cualquier persona para cualquier lugar solo por el hecho de que una empresa se está liquidando. De acuerdo. Entonces podemos decir que ya no existe EMCO, y en su lugar lo que EMCO hacía, ¿quién hace ahora? Ya, esto es interesante porque como EMCO concentraba justamente la administración corporativa de las empresas públicas, ahora se regresa el poder a los ministerios para que se hagan cargo cada uno del ramo de las empresas públicas. Se descentraliza nuevamente. Se descentraliza nuevamente. Y ahí lo que se tiene es regresar la responsabilidad también a los ministerios del ramo, para que puedan manejar las empresas públicas según las necesidades de un Estado. Y los ministerios son los que tienen la hoja de ruta de dónde deberían ir las empresas públicas para vender estos servicios que por constitución son mercados cerrados para el Estado. ¿Y esto es vía resolución? Porque reforma legal no lo creo. Cada una de las instituciones tienen que hacer una resolución interna por la desaparición de EMCO, la misma que ya la trabajaron justamente cuando terminamos, mientras trabajábamos, donde ellos asumen otra vez la competencia y hacen su directorio y hacen su reglamentación. Asumieron también todo el conocimiento de EMCO, de lo que se hizo en directorios, de cómo se manejaban las empresas, para que ellos también puedan asumir esta responsabilidad. ¿Cuántas empresas públicas son y cuántos ministerios serían los encargados de manejar los directorios? A ver, ahorita estamos con 19 empresas públicas activas, tenemos unas 5 que están en liquidación, y en ministerios del ramo
la gran mayoría se van a los ministerios de energía. El Mintel maneja, por ejemplo, la empresa pública CNT, tenemos a Comunica. Entonces estamos hablando de unos 5 ministerios que manejan estas empresas públicas. Y los procesos de liquidación de las empresas públicas que están en ese proceso propiamente dicho, ¿cuándo van a culminar? ¿Usted tiene conocimiento algo de eso? Yo sé que su trabajo particular fue EMCO. A ver, los liquidadores respondían a EMCO y le mandaban un informe de su proceso de liquidación. Ahora, la responsabilidad del liquidador es bastante grande, ¿no? Y no terminar una liquidación en tiempo también representa una responsabilidad personal para el liquidador. Bueno, los gobiernos han prorrogado los plazos en algunos casos de cierre de empresas, de liquidaciones. Claro, en algunos es entendible. Correos, por ejemplo. Correos del Ecuador. Ferrocarriles. La de ferrocarriles es bastante interesante porque en ferrocarriles tiene un montón de bienes muebles y tenían que hacer un inventario total porque estaba todo disperso. Entonces también solo la concentración de la información a veces puede durar, dependiendo al tamaño de la empresa pública, puede durar mucho tiempo. Los liquidadores, por su lado, volvieron a los ministerios del ramo, fueron recontratados por el Ministerio del Ramo, fueron liquidados por EMCO y recontratados por el Ministerio del Ramo. Para que sigan los mismos. Para que sigan los procesos. Hay algunos que fueron cambiados por los ministros, fueron cesados y tienen nuevos liquidadores. Y eso dependerá de la hoja de ruta que tengan y la organización que tengan y cómo se reporta de los contingentes. Pero ¿cómo quedaron? Hasta cuando le reportaron a usted, ¿cómo quedaron los procesos de liquidación de las 5 empresas? Todas estaban en línea, estaban manejándose según las nuevas disposiciones que tienen y también los actos administrativos que les dan los plazos, porque algunos van 1 año y ya les cambiaron a 5 o 6 años. Entonces estaban en línea, pero yo ya no pude ver mucho más allá de lo que me presentaron, porque básicamente no podía tampoco tener injerencia ahí. Claro, pero me imagino que cada liquidador tendrá un cronograma de trabajo y usted habrá podido ver si ese cronograma se está cumpliendo o se está dilatando en una u otra empresa. Claro, bueno, no puedo hablar de liquidaciones en específico, pero habían unas que no tenía mayor sentido que sigan siendo. Por ejemplo, claro. Y hay otras que el ministerio receptor también puede poner trabas. Uno puede terminar la liquidación y decir tenga, y el ministerio receptor falta dice, esto, bueno, esto. Se inventan, tráigame fotos de todos los ferrocarriles que existieron de aquí desde su creación hasta ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ministerio es el que va a asumir toda esa cosa. Entonces, si el liquidador no le entrega extremadamente bien las cosas, el ministerio se compra un problema, porque cuando salte algún tema que no tenga un informe jurídico, no entendemos, claro, no van a poder. Entonces también esa pelea es la que a veces también puede estar dilatando los procesos entre yo ya terminé mi liquidación y recíbame, y la otra parte dice le falta esto, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo termina? Se acabó el tiempo, pero tenemos unos 30 segunditos para una reflexión final, doctor Román. ¿Cómo evalúa usted este proceso? ¿Cómo termina? ¿Qué sabor de boca le deja? Bueno, en mi experiencia profesional, yo he visto, y nuestro trabajo es más bien hacer empresas nacionales y multinacionales para producción aquí en el país, y esta experiencia del corporativismo público también nos hace reflexionar sobre si es necesario o no. Desde nuestro punto de vista, nosotros creemos que estas empresas son altamente productivas y bien manejadas sobre la base de un crecimiento y una visión a largo plazo, sin importar el partido político que esté, puede hacer que este país tenga empresas públicas bastante fuertes que hagan negocios, por ejemplo, como China. Y en esta liquidación lo que nos dimos cuenta es que hay empresas públicas que evidentemente son servibles y otras que son muy inservibles. Entonces, más bien, la lógica detrás de las empresas públicas tiene que ser servir al país sobre la base de la eficiencia y la competencia dentro de los mercados. Y eso hay que ver. Seguro que sí, así tiene que ser visto, pero lamentablemente no todas las personas las miran así y a veces las miran más bien como una oportunidad de beneficio personal. En fin.
Queremos agradecerle al doctor Juan Francisco Román, liquidador de la empresa coordinadora de empresas públicas, que ha firmado ya el acta o la minuta, no sé cómo se llama esto concretamente, la escritura pública, quería decir, no me salía el nombre, de cierre definitivo de EMCO, que manejaba más de 20 empresas públicas, 5 de ellas están actualmente en proceso de liquidación, igual que EMCO, y 19 todavía tienen vida y seguirán teniendo vida, como lo ha dicho el doctor Román, muchas con mucha razón de ser y otras tantas que no sirven para nada. En fin, esto es así, la burocracia es así y las autoridades tendrán que identificar y tomar decisiones. Doctor Juan Francisco Román, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias por invitarme. Que tenga buenos días. Amigos, también a ustedes, muchas gracias por su atención que nos dispensan día a día. Les agradecemos por su audiencia y nos reencontraremos el día de mañana. Aquí concluye Revista de Opinión Democracia. Soy Freddy Paredes y mañana nos reencontraremos. Buenos días.